Muy bien, pues vamos a dar inicio al conversatorio sobre el papel de la academia y la Declaración de los Derechos Campesinos, que me tocó a mí coordinar. Y para este propósito nos va a acompañar el doctor Rafael Nesan Vega, que él es de la Red Latinoamericana Interinstitucional Potenciando las Juventudes Rurales de Costa Rica. También nos va a acompañar el doctor Ignacio López Moreno, que él es profesor del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma de Metropolitana. Está en el programa, pero no sé si va a poder conectarse porque tenía algunas dificultades personales. El doctor Matthew R. Sanderson, que es el editor en jefe del Journal in Agriculture and Human Value. Espero que logramos Hola, que... buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí los escuchamos. Entonces, creo que el título es muy claro del conversatorio y pues de entrada yo les pediría, si gustan, a Rafael, pudieras empezar dándonos tus impresiones sobre cuál puede ser el papel de la academia en la Declaración de los Derechos de los Campesinos. Por favor, Rafael. ¿Me escucha, Rafael? Estaba ahorita aquí conectado, pero no sé, pues si gustas, mientras se conecta, por favor, doctor Ignacio López, ¿pudieras tú iniciar este conversatorio, por favor? Sí, con mucho gusto. ¿Sí se me oye? Sí. Perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación por parte de la organización. Creo que estamos en una situación difícil, pero este tipo de plataformas nos están permitiendo, la verdad, que aprender mucho y teniendo conversaciones y debates muy interesantes. Yo pertenezco a la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en México, y también al Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, la AMER, que a su vez pertenece a la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural de ALARRU. Nosotros tenemos, porque preguntabas cuál podría ser, yo cambiaría el verbo, yo creo que sería cuál debería ser, ¿no? O sea, creo que la firma en el 2018 de esta declaratoria de Naciones Unidas es un paso importante, pero como ya han comentado antes, si esto no baja a las legislaciones nacionales, estatales y locales, pues se queda, dijéramos, en nada, se queda en un brindis al sol, ¿no? De hecho, muchas de las declaraciones de Naciones Unidas no se operativizan. Esa es parte del reto, ¿no? Y en ese reto creo que la academia tiene un papel fundamental. Nosotros no podemos practicar lo que se llama el despojo cultural, en el sentido de que trabajamos con comunidades o trabajamos con campesinos, hacemos nuestros artículos y ya nos quedamos tan tranquilos. Eso es una práctica totalmente fuera de orden. Ya hoy día el trabajo con las comunidades es un trabajo horizontal, tenemos que entrar en posiciones de diálogo y como un colectivo que somos, que tiene un capital cultural fuerte, que tiene un capital social también, pues precisamente yo lo que creo es que la academia tiene que tener un papel proactivo
en el aterrizamiento, en instrumentos, en leyes, en herramientas a nivel nacional, regional y local de esta declaratoria, ¿no? Las asociaciones de académicos, en la cual yo ahora mismo me encuentro como parte del CEN de la AMER, tenemos muy claro que realmente la situación del campo, la situación del campesinado, es una situación que requiere de una posición proactiva, no podemos seguir teniendo una posición pasiva y que tenemos que tener un proceso de acompañamiento de estas asociaciones, de estos grupos campesinos, para que de verdad esta declaratoria se transforme en acciones concretas, sobre todo porque aquí en México, pues la situación a raíz de las reformas del 92 y de la respuesta del 94 y lo que hoy día todavía tenemos, ¿no? Porque tenemos unas políticas con una apuesta por megaproyectos que siguen teniendo un impacto en la vida campesina, siguen negando el derecho a la tierra. De hecho, yo vivo cerca de un pueblo aquí en la Ciudad de México que hace una semana o dos salió la noticia de que directamente el gobierno son ejidatarios y el gobierno federal les expropió el agua, ¿no? Que es un derecho que ellos tenían de sus propios pozos y que venía de la época de la revolución, ¿no? O sea, la gestión comunitaria del agua de un pueblo campesino y como está cerca de la Ciudad de México, pues ya les expropiaron un derecho tan básico para los campesinos como es el derecho al agua, ¿no? Y a la gestión del agua en sí, ¿no? Entonces, este tipo de procesos que trabajamos, que investigamos y que denunciamos, pues tiene que haber una visión propositiva. De hecho, a través de CONACYT está habiendo ahora convocatorias sobre gestión, de modelos de gestión del ciclo socioecológico del agua, por ejemplo, ¿no? Y ahí debemos de facilitar la integración digamos, de los campesinos, de los ejidatarios, de los comuneros, porque ellos son los que conocen y saben la situación que tiene el campo. Y entonces este nuevo formato que estamos encontrando de proyectos que no son tanto de investigación, sino de incidencia. Entonces, la incidencia de la academia con una responsabilidad social y política consciente yo creo que es digamos, el factor necesario para que esta declaración y para que los derechos del campesinado y de todas las personas que trabajan la tierra, ¿no? Sea respetado también en México, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Si la academia no forma parte de este proceso, si no estamos involucrados desde nuestras asociaciones y desde nuestros trabajos en construir esta horizontalidad, pues esta declaración dudo mucho que llegue a algo más, ¿no? Tenemos todas las declaraciones que hay sobre el cambio climático y ya estamos viendo que no llegan a mucho, ¿no? Aunque ahora resulta que Europa ya ha aprobado un 55% de reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? En la última reunión, pero pues es tarde y poco, ¿no? Entonces creo que la posición que tenemos que tener desde la academia es propositiva, es inclusiva, de acompañamiento y de facilitación. Muy bien, doctor Ignacio López, por tu primera opinión general sobre el tema. Le damos entonces ahora la palabra al doctor Rafael Nesan Vega para que nos dé sus impresiones generales sobre este tema. Muy bien, buenas tardes ya a todos y todas y realmente feliz de compartir. Yo voy a trabajar el tema de la academia desde el tema que trabajo de juventudes rurales, ¿verdad? Me ha tocado a mí trabajar políticas públicas y diseñar programas desde lo local hasta lo nacional, pero también soy profesor universitario en el tema de juventud, género y desarrollo. Dentro de esto me ha tocado sensibilizar a universidades y tengo muy claro que primeramente para mí con el tema de juventud, por ejemplo, voy a exponer un rol que deben jugar las universidades. Primeramente el tema de los pilares, ¿verdad? La investigación, la extensión y la docencia tienen que articularse definitivamente para trabajar un tema como juventud rural. ¿Por qué? Ya nosotros tenemos incluso 5 brechas de la juventud rural para ser actores estratégicos y mucho de eso pasa por la investigación, visibilización
tanto por heterogeneidad y fragmentación de los jóvenes como por línea de investigación en las universidades. Desde hace muchos años solo se tiene la idea de que los jóvenes iban a ser solo urbanos, y a partir de ahí todas las investigaciones se han concentrado en las urbes, y se han desprotegido el tema de investigación de las juventudes rurales. Entonces, nosotros ya de por sí tenemos todo un trabajo de visibilización por medio de la investigación Quanti-Quali. Siguiendo con la extensión, otra de las brechas es el capital humano y social, que muy bien haríamos en trabajar proyectos de extensión, ya no solo con los pilares, sino interdisciplinariamente, en el sentido de articular. O sea, para mí el caldo de cultivo de la articulación es la universidad. Si no lo logramos ahí, probablemente no lo logramos afuera, en el país. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos a todos los actores ahí, pero están desarticulados con esa visión cartesiana. Entonces, hay que trabajar el tema de la juventud rural como un tema multidisciplinario, en donde podemos hablar ya de políticas públicas etarias integrales, y donde incluso yo, que he trabajado el tema a nivel de doctorado, he trabajado el tema de transiciones, incluso tenemos que tener políticas de empalme o de puente entre la educación y el empleo en las zonas rurales. Por lo tanto, para ir trabajando una educación contextual, requerimos a los actores de la educación con los actores del sector agroproductivo, llámese agricultura, pero también ahora importantes, llámese los ambientales, los departamentos de turismo, en fin. Pero antes de eso se requiere una inversión en formar el capital social juvenil. Digamos, hay una heterogeneidad de 7 juventudes, y por lo tanto esas 7 juventudes se parten desde la escuela. Entonces, ¿cómo lograr, cómo trabajar esa complejidad? Bueno, trabajando en sitio el tema de capacidades blandas, el tema de derechos, justamente lo que estamos hablando ahora, el tema de ciudadanía para los jóvenes, y que ellos también tienen una agenda diversificada, porque hay 7 juventudes, pero única, ¿no? Entonces hay que ayudarles a los jóvenes a hacer sensibilización hacia adentro y a formarse. Y el tercer pilar, justamente en la docencia, es que también toda esa investigación y esos programas de extensión dan sensibilización a los estudiantes para poder formar verdaderas vocaciones en favor de los jóvenes, digamos, rurales, que pueden ser los grandes actores. Aquí ya no estamos hablando de un grupo marginado en la bolsa de los marginados. La juventud se constituye en potencialmente los actores del desarrollo, pero sí, solo si vencemos brechas. Y por lo tanto, esas brechas justamente son de servicios. Y yo puedo mencionar la brecha del capital humano, también la brecha del acceso a los recursos. Entonces, las universidades pueden ser en la pequeña unidad nodo articulador, que a partir de ahí podemos articular otras entidades afines a la juventud rural, y que podamos trabajar ya no desde la cúpula, sino desde el territorio, desde las veredas, desde las zonas, desde lo local, y trabajar verdaderos modelos de atención articulada institucional, pero siempre empujados por la academia. Entonces tengo una gran fe que la universidad pueda vencer muchas de las cosas que tiene, como la falta de articulación en sus pilares y en sus disciplinas, para poder trabajar un tema en concreto como digamos, juventud, así como muchos en la ruralidad, y poder realmente lograr, digamos, verdaderos impactos sociales. Muy bien, doctor, has hecho referencia a un tema muy importante que tiene que ver con el papel de la juventud en todos estos procesos. Quisiera preguntarle un poquito también al doctor Ignacio López Moreno. Él señalaba, me parece muy bien, que no solo cuál es el papel de las universidades en relación con la declaración, sino cuál debería ser el papel de las universidades. En ese sentido, doctor, tú
tratando de abonar en qué cambios tienen que haber las universidades y cómo acercarnos a estos temas, ¿no? Cómo las universidades pueden acercarse a estos temas. ¿Qué me pudieras decir, doctor? Bueno, yo la verdad que la situación en las universidades es preocupante. Yo creo que somos conscientes de que los programas que trabajan extensionismo, los programas que trabajan con las comunidades, cada vez tienen menos demanda, incluso cada vez se cierran más. O sea, la universidad también se está olvidando del campo. Obviamente seguimos existiendo tanto departamentos como académicos y como carreras que trabajan este tipo de cuestiones, pero hay un factor muy interesante, que muchas veces la universidad es una herramienta de vaciado del campo. O sea, cuando le damos formación a determinadas zonas, muchas veces lo que rompemos son relevos generacionales, ¿no? O sea, facilitamos la entrada de los jóvenes de los que hablaba mi colega en mercados articulados en mercados urbanos, donde adquieren una serie de conocimientos que el capital, digamos, remunera de una manera más fuerte. Y entonces rompemos también muchas veces las cadenas de regeneración. Rompemos las cadenas de que las nuevas generaciones sigan trabajando el campo, porque lo que la universidad tiene, o lo que tendríamos que hacer es poner en valor el campo. O sea, realmente los programas de estudios que muchas veces estamos fomentando tienen una visión muy, me atrevo a decir, muy mercantil de la realidad, ¿no? Entonces, cada vez se están fomentando más formaciones que tienen que ver con unas economías cada vez más lejanas del campo, y tendemos a incluso muchas veces dar formación que tiene que ver con tecnificar el campo, no con facilitar un diálogo de saberes y facilitar un trabajo desde la agricultura campesina. O sea, sí tenemos universidades, departamentos que entienden esa labor, la labor de un conocimiento, un diálogo de saberes y de una horizontalidad y de una facilitación. Pero también lo que comentaba mi colega, la necesidad de que también haya servicios para para estas zonas del país, ¿no? Es lo que podría frenar un poco este éxodo rural que seguimos viviendo. No sé si somos conscientes, porque en el 2007 me parece que fue cuando se hizo famosa la cifra de que ya más del 50% del planeta vivía en zonas urbanas, ¿no? Pero lo que no sé si somos conscientes de que en México me parece que estamos en el 86% de la población vive en ciudades. O sea, entonces ahí hay una cuestión súper importante, porque el campesinado no solamente necesita que la sociedad le dé derechos y le reconozca su función, sino que la sociedad necesita el campesinado. O sea, necesitamos agricultura campesina, necesitamos manejo de recursos naturales con una lógica campesina, no con una lógica de mercado de explotación. Y ahí la universidad tiene una labor fundamental de reconocer tanto el saber hacer del campesinado como el potencial que tiene la agricultura campesina, digamos, su tendencia a la sustentabilidad frente a la tendencia a la explotación y digamos, la insostenibilidad que representa la agricultura empresarial, ¿no? El potencial que tienen las milpas, el potencial que tiene el pluricultivo. Y ahí la academia tiene que, con este nuevo enfoque de proyectos de incidencia, en los cuales no solamente investiguemos, sino que acompañemos y ayudemos a cambiar las situaciones de desequilibrio, las situaciones de despojo que hay, darle realmente al campesinado la ayuda que nosotros necesitamos que tenga, porque la paradoja aquí es que somos nosotros quienes necesitamos al campesinado. El campesinado tiene ya más de 800 años y sobrevivirá al capitalismo igual que sobrevivirá al feudalismo y sobrevivirá al mercantilismo. La cuestión está en si vamos a sobrevivir nosotros y si nosotros podemos sobrevivir sin ellos y sin ellas. Hay un montón de cuestiones que necesitamos poner sobre la mesa desde la academia. La institución del ejido, la institución del comunal en México, que es una institución heredada de la Revolución, es una institución que también necesita ser actualizada, no eliminada. O sea, ya afortunadamente cada vez hay más ejidos que reconocen a las mujeres como ejidatarias. Eso tenemos que estar poniéndolo sobre la mesa y facilitar estas transiciones a, digamos, formas de propiedad que
permitan continuar al campesinado, que eviten el despojo, pero eso también hace falta que nosotros apoyemos en el desarrollo de coaliciones con políticas públicas, que demostremos a los constructores de políticas públicas la importancia de la economía campesina para México. El otro día estaba revisando los datos de importaciones y es terrible. Importamos el 80% del maíz amarillo. O sea, México se ha convertido de un país campesino a un país que ya no, donde el campesino no se le reconoce, ¿no? Entonces, la Declaración de Derechos de la ONU en México tiene que ser un impulso para que la universidad y la academia ponga sobre la mesa que el campesino no es algo del siglo XIX ni del siglo XX, sino que es algo del siglo XXI y que necesitamos los marcos legales, los marcos sociales y políticos adecuados para que los campesinos y las campesinas nos ayuden a combatir el cambio climático, a mejorar los sistemas de salud, mejorar los sistemas agroalimentarios, porque vuelvo a incidir, los necesitamos más de lo que nos necesitan a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que los programas de estudios que se están cerrando, porque es triste, pero se están cerrando programas de estudios agropecuarios, se están cerrando programas de estudios que tienen que ver con toda la campaña que hubo en su momento de extensionismo. El extensionismo está privatizado, prácticamente no hay una función pública real de apoyar al campesinado más allá de una encubierta en cuanto a, digamos, dar a conocer productos de mercado, y a eso le llaman muchas veces extensionismo, recomendarte qué pesticida comprar, ¿no? Entonces, yo creo que una lógica horizontal de diálogo de saberes y que la universidad y la academia reconozca lo necesario para la sociedad del año 2020 de México, que más que nunca necesitamos al campesinado, y que realmente lo paradójico es eso, que la sociedad es la que tiene necesidad de la agricultura campesina y necesidad de las asociaciones para los manejos forestales, para los manejos también de... En México no aprendimos en su momento a manejar el tema de la pesca. Necesitamos también ahí una lógica campesina, ¿no? O sea, la lógica campesina es muy grande y se aplica a una lógica económica y forma de vida más allá de la milpa, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una función que desde la AMER, por ejemplo, a la que yo pertenezco, tenemos muy claro, y que en nuestros congresos los productores y las productoras están en los congresos, vienen con nosotros, y que el trabajo que hacemos con ellas y con ellos no sea de un parasitismo académico para sacar nuestros artículos, sino que sean procesos de acompañamiento y de aprendizaje mutuo, ¿no? Muy bien, doctor. No sé qué opinión tendría el doctor Rafael Nesan al respecto. Sí, muchas gracias. Yo quisiera un poco ampliar la pregunta, también refiriéndome a esta declaración de los derechos de los campesinos, que fue producto de un proceso que llevó 20 años y donde participaron organizaciones no gubernamentales, diplomáticos, funcionarios de organismos internacionales. Realmente se conformó una red de apoyos, en un proceso un tanto accidentado y difícil, ¿verdad? Pero también participaron por ahí académicos. Entonces, ¿cómo las universidades pueden, sí, como lo señalaba el doctor Ignacio, impulsar mucho trabajo de base, que es fundamental, pero a la vez también colaborar en la construcción de estos consensos para darle más sostén y más fortaleza a estas resoluciones, como la Declaración de los Campesinos, los derechos de los campesinos? ¿Qué nos podías decir al respecto? Voy a tomar unas palabras del colega para hablar sobre un papel muy concreto de la educación, que tiene que ser, además de la cobertura, la calidad y la pertinencia y contextualización. Creo que las universidades pueden
venciendo, como le digo, esa visión cartesiana de feudos, de fragmentarios, y ya pensar en una visión sistémica. Por eso para mí hay que trabajar mucho definitivamente el pensamiento sistémico. ¿Para qué? Para entender que cada fragmento de la universidad es clave para el todo, que la parte es importante, pero el todo también. Entonces, es una cosa como la educación. En juventud yo manejo dos visiones sistémicas, una territorial y otra la visión de la trayectoria de vida de los jóvenes. Si ustedes ven que la trayectoria de la vida es la única persona etaria, digamos, el grupo etario que tiene que vivir a muerte dos transiciones, la pubertad y el paso del sector educativo al sector productivo. Y justamente por tener políticas sectoriales, se nos pierden esas brechas de política pública de empalme a los jóvenes. Entonces, no hay verdaderas transiciones. Entonces, si nosotros aprendemos a ver desde la universidad, apoyados con filosofía, con sociología, con los altos agentes de lo que es la visión sistémica, y empezamos a recibir el cambio mental para trabajar educación y trabajo juntos, o sea, agronomía, educación, y empezar a diseñar verdaderos modelos que justamente ahí es donde hablo yo del compañero, de que no sean expulsores, o sea, y lo dijo Sergio Reuben en uno de sus clásicos, que básicamente la educación ha sido más para promover la ida del campo que una herramienta de desarrollo. ¿Cuándo cambiará eso? Cuando las universidades que forjan sus educadores ya no vean solo por ellos, porque a mí me ha tocado ya trabajar en extensión y articulé una red de 35 instituciones, pero hay que poner en el ADN ya nuevo de los nuevos profesionales la visión sistémica para desde la universidad empezar a trabajar juntos, pero también esa visión sistémica en el caso de la juventud rural, que es acompañar justamente las transiciones donde más requieren apoyo, que es, ok, sale un muchacho del colegio, la gente se frota las manos y dijo, ese es mi producto, pero ¿y qué? ¿Qué le dejamos? No hemos trabajado con el sector productivo para ver a dónde va y cómo se va a colocar, y somos hostiles en el sector productivo para recibir a esa persona. Entonces, yo creo que le toca a la universidad crear modelos, porque no le va a tocar implementar, eso es el Estado, pero sí crear modelos de políticas sistémicas de nueva generación, en donde puedan articularse las disciplinas para acompañar a esos sectores rurales más rezagados, más marginados, acompañarlos en un largo aliento, porque entonces ya no es política educativa, ya es política de juventud hasta que se hagan adultos, y a integrarlos ya como adultos, o sea, desde ya hasta los adultos, a poderlos incluir, porque ellos, la palabra clave en juventud es participación. Imagínense que yo trabajo 3 ámbitos de participación. La agricultura familiar, he desarrollado libros para el tema de buenas prácticas de integración, el tema de la organización productiva y el tema de territorios. En todo requerimos una estrategia de integración e inclusión, no solo social, sino económica. Entonces, vale la pena empezar a pensar en cómo, digamos, participan educación, trabajo, ambiente, psicología, sociología, y realmente aportar de nuestra base, que es clave, y no tener especialistas, sino equipos que se repartan el empleo, y una armonización institucional organizada, de pronto que podamos en esa forma de escalera, que podamos ser un peldaño y que tengamos una armonización para saber cuándo y cómo actuar, qué organización actuar, pero ya le digo, eso como creando modelos, ¿verdad? Y ya los hay en Francia, educación por alternancia, en donde la casa es importante, el trabajo es importante, la educación, pero realmente requerimos más esfuerzos ahí, pero es que es una nueva visión para solución de problemas. La visión de la visión sistémica, o sea, ya no podemos estar en las universidades con el cuento de que, ay, sí, hay que pensar de comisión sistémica, y no lo vemos en la práctica. Cada grupo defiende su espacio. Yo participé en grupos, soy agrónomo,
Y yo iba a sociología y le tiraban duro a los agrónomos, los tecnócratas. Entonces todo eso a veces crea anticuerpos que no nos dejan juntar, no nos dejan reunir. Entonces tenemos que trabajar sobre la base del nuevo pensamiento sistémico para poder tener mejores investigaciones, investigación-acción y, ¿por qué no?, mejores programas de extensión, ¿verdad? En donde cada uno haga lo suyo, los psicólogos, sociólogos hagan el trabajo de capacidades blandas, los administradores de negocios con corazón trabajan en el tema de planes de negocios, en fin, y por ahí acompañar, pero acompañarlos en largo aliento, o sea, no es 2 años, 3 años. De hecho, que yo sé que todo tiene su límite y todo, pero también hay generaciones de estudiantes, y de pronto esta generación acompaña un tiempo, la otra viene, pero ser muy, muy sensatos a la hora de decidir a qué le vamos a apuntar. Para mí, honestamente les digo y desafío, yo soy agrónomo de base y todo, para mí si no apuntamos a los jóvenes, perdemos en el desarrollo. Hay otros grupos marginados, sí, pero no tienen la capacidad que tienen nuestros jóvenes de trabajar el tema de TICS, el tema de gestión del conocimiento. Sí, solo sí le damos la formación y el acceso a los activos. O sea, y yo creo que estamos perdiendo esa generación de que más bien en vez de expulsarlos con educación, los atraigamos con educación, pero una educación más contextual y más pertinente a la agricultura familiar y ¿por qué no?, a las cadenas de valor, ¿verdad? Muy bien, doctor. Parece que has señalado algunas ideas muy relevantes, ¿no? Sobre todo que muy relacionadas al papel del extensionismo, a la necesidad de construir modelos mejores que sean interdisciplinarios de alguna forma para que demos las universidades una mejor respuesta a los problemas que enfrentamos. Quisiera ahora escuchar también la opinión también del doctor Rafael, en el sentido de lo que comentaba, por un lado, de cómo podemos las universidades aportar a estas negociaciones que se están dando no solo en distintos foros de Naciones Unidas, como puede ser la CEPAL, o puede ser, por ejemplo, la FAO, o puede ser el PNUD, ¿verdad? Donde de alguna u otra forma todo el tema de los campesinos, de los derechos campesinos está presente, teniendo en cuenta también que las negociaciones son procesos muy interactivos, muy dinámicos, y de repente las universidades tal vez vamos a otra dinámica, más sin embargo el papel que puedan jugar las universidades apoyando a los representantes de los países o apoyando a organizaciones no gubernamentales que pueden asistir a estos eventos. No sé qué nos pudieras tú, qué información nos pudieras tú dar al respecto, doctor. Ok. Primero aclarar que yo soy primero extensionista antes que académico, pero estoy en la academia y he trabajado desde lo local hasta hacer las políticas públicas de juventud rural a nivel nacional, y gracias por la pregunta, porque creo que no hay otra forma de hacer unas mejores políticas públicas que la buena práctica in situ en las localidades. Por eso yo creo mucho, ya saltando los problemas que tiene la universidad de articulación, en que la universidad per se es un organismo articulador de otras instancias, como el Ministerio de Juventud, Ministerio de Agricultura, para fomentar redes público-privadas de apoyo a los jóvenes rurales, en este caso que yo manejo, ¿verdad? Y trabajar justamente desde esa base en donde es importante el todo y la práctica también. En cuanto al tema yo trabajé en un programa de Naciones Unidas y quiero nada más decirles algo. Yo soy muy autocrítico, pero me gusta también proponer. Cuando somos pobres es muy fácil articularse, ¿cierto?
porque todos tenemos que ir en el carro de fulano y de mengano y todos nos hacemos, como dicen, desde la pobreza nos articulamos. Pero cuando hay dinero, como pasa en cooperación internacional, y que a veces es un programa conjunto, y perdón, de Naciones Unidas, y yo se los decía a la gente de Naciones Unidas, por Dios, cuando hay dinero, cada uno se dispara, aún siendo y llamados a una visión sistémica, la OIT por allá, la FAO por allá, la OIT, y yo puedo decir que parte del fracaso de esa política que hubo, por un lado, erradicación del trabajo infantil, cuando esa palabra es prohibida porque es para plagas, y por otro lado, el tema de educación para todos se hizo aparte. Y ellos reconocieron, digamos, la organización de la OIT y la UNESCO reconocieron que no se habían articulado para poder llevar el mensaje a los países de que sí, estaba bien prohibir el trabajo, pero teníamos que trabajar mucho el acceso a la educación, porque hicimos un solo trabajo, erradicar el trabajo, pero no obligamos o no trabajamos en que los jóvenes estudiaran. Entonces hubieron un montón de lo que llamamos ninis en zonas rurales provocados por las transnacionales que simplemente los expulsaron del empleo o sea, digamos hasta los 18 años. O sea, con eso le digo todo. Las organizaciones de cooperación también tienen que entrar en articulación con una visión sistémica para hacer unos trabajos verdaderamente conjuntos. Le digo porque en el trabajo que yo estuve, 3 organizaciones de Naciones Unidas, programas de emprendimiento, y nosotros éramos los llamados a hacerlo. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque la plata se usó como se quiso, porque cuando hay dinero hay autosuficiencia. Entonces ahí le puede pasar a las universidades, de pronto las universidades consiguen dinero para estudiar y a veces es el problema de las universidades, consiguen dinero y ¿quién da el dinero? De pronto empresas grandes que pueden pagar servicios por servicios, ¿verdad? Bananeras y todo, pero no se ocupan justamente del tema del desarrollo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo y decir cuáles son las líneas de una universidad hasta regional, de pronto, cuáles son las líneas clave, y a partir de ahí, como dicen, defender esas líneas, desarrollar modelos digámoslo así, y invitar a los organismos de cooperación a seguir invirtiendo para poder extender a manera de espiral, y como trabajamos los extensionistas, de parcela demostrativa, haciendo una espiral hacia afuera para ir abarcando, digamos, la replicabilidad de esos modelos. Y por qué no llegar a los gobiernos y decir, aquí hay un modelo de educación-trabajo, porque tienen que ir juntos, por eso tanto desempleo. Para mí no está conectado el tema de la educación en el empleo en nada, en ningún, ¿verdad? Y básicamente mostrar y asesorar a los gobiernos definitivamente como tiene que ser, en unas políticas más integrales y menos sectoriales. Muy bien, doctor. Doctor Ignacio, ¿qué nos pudieras tú comentar al respecto? Con respecto a lo que comenta, de hecho, lo último, creo que no solamente son políticas integrales, sino territoriales, ¿no? O sea, realmente ya hace como 20 años que en Europa empezaron a cambiar las políticas de sectoriales a territoriales y construyéndolas desde abajo con las iniciativas LEADER, que aquí se intentó replicar con la ley de desarrollo, que fue un fracaso, obviamente, porque no construyeron castillos en el aire. Pero hay un tema que tal vez podemos abrir en la academia, y tiene que ver con digamos, la transición que hemos tenido hacia un modelo de coste-beneficio y productivista dentro de la misma academia, ¿no? O sea, de repente nos encontramos con colegas que cuando tú quieres que colaboren o que entren en cuestiones de otro tipo, pues no, mira, es que yo todos los años tengo que producir 2 artículos porque si no, no llego a los puntos y no me pagan, ¿no? Entonces, también el modelo laboral que hemos construido, que en algunas universidades se ha construido, aleja literalmente del compromiso con las comunidades y favorece esta relación de parasitismo
para las publicaciones, ¿no? Cuando además, precisamente las publicaciones, por mucho que uno tenga citas, sabemos que no van a nada. O sea, que realmente un trabajo de campo donde haya habido un diálogo, donde se haya trabajado con las comunidades, donde se haya construido, bueno, en nuestro caso una metáfora, ¿no? Pero se ha visto modelos o se ha visto posibilidades en comunidades de forma de hacer las cosas diferentes, procesos de resistencia, de despojo, ¿no? Es mucho más valioso que cualquier artículo, ¿no? Entonces, también lo que ocurre es que la universidad ha heredado un modelo, sí, cartesiano, un modelo decimonónico, un modelo en el que dialogamos en una torre de marfil, ¿no? A base de artículos entre nosotros y de libros, ¿no? Y donde cada vez hay más colegas que tienen muy lejos el espacio del campo, ¿no? De forma metafórica y de forma real, en muchos casos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un problema que muy serio que tiene la universidad y que la verdad que nos elimina del activismo social muchas veces a los académicos, porque no como en el caso de mi colega, que sí afortunadamente se consideran más extensionistas que académicos, pero los que somos académicos con participación después en nuestras investigaciones, la universidad misma, a través de todos estos procesos de puntuaciones y de burocratización de la vida académica, nos aleja muchísimo de la labor social y de la labor cultural que tenemos de trabajar de base, ¿no? O sea, eso es un problema que las universidades tienen que darse cuenta de que este modelo nos aleja cada vez más de los problemas reales y de la vida diaria de la sociedad. Y, por supuesto, de las colaboraciones, porque lo que comentan sobre el modelo de políticas y de prácticas, ¿no? Pues es básico. O sea, realmente el hecho de que podamos tener tanto el tiempo como el ánimo, como la capacidad de involucrarnos y facilitar estos procesos, de ser uno más en este tipo de procesos, depende mucho de las condiciones laborales que tenemos, ¿no? Y las condiciones laborales son de precarización y sobre todo de un nivel de burocratización que impide realmente salir de tu despacho y que si de hecho no estás en tu despacho casi que te arriesgas tu plaza, ¿no? O sea, este tipo de pensamiento la universidad tiene que cambiar. La universidad tiene que darse cuenta de que somos una herramienta social y que tenemos una función y una deuda con respecto a la sociedad, sobre todo los que trabajamos en universidades públicas, ¿no? O sea, deberíamos de estar más en campo y menos en los despachos. Y las aulas deberían de abrirse al campo. Eso también es una cuestión fundamental. Toda la cantidad de horas que metemos a los alumnos y a las alumnas a leer textos y los alejamos de la realidad y les llevamos textos que hablan de la realidad, también ese tipo de cuestiones necesitamos modelos de educación integral, de educación práctica, que se construyan los temas de los problemas de investigación y los problemas de aprendizaje desde la realidad, tal y como marcaba el compañero, ¿no? Contextualizar la educación, ¿no? O sea, y por supuesto también en México seguimos teniendo el problema de la centralización, ¿no? O sea, hay que descentralizar las universidades en el sentido de que lleguemos a todas las partes del país. El modelo de la intercultural es un modelo interesante, hay algunos casos exitosos, ¿no? Pero sigue siendo algo muy marginal. Y además por el organigrama que construyeron o el formato que construyeron muy dependiente del gobernador de turno, ¿no? Entonces no son realmente autónomos, sino que están controlados por políticos y las universidades necesitan ser autónomas para poder funcionar, más allá de la persona que esté en el gobierno en ese momento, ¿no? Entonces yo totalmente concuerdo con la idea de que lo primero es acción, lo segundo es acción, lo tercero es acción y lo cuarto es acción. O sea, tenemos que hacer, ¿no? No tenemos que dedicarnos solamente a escribir y a dar la clase, sino que necesitamos involucrarnos, salir a campo, estar en las comunidades y poner, sí, en negro sobre blanco aquello que encontremos, pero no puede ser, el camino no puede ser al revés, no puede ser necesito escribir un artículo, voy a ver cómo lo hago, ¿no? Sino que vamos hacia modelos de sistematización también. De hecho, tenemos una maestría en sociedades sustentables en la UAS Xochimilco, donde invitamos al alumnado a que su forma de egreso sea una sistematización, no tanto una tesis, para que den a conocer los procesos de sustentabilidad en los que están involucrados. En muchos casos están involucrados con ejidos y con comunidades, ya sea de pueblos originarios o mestizos, ¿no? Entonces,
estos nuevos modelos pedagógicos, que no son tan nuevos, porque tienen ya más de 100 años, ¿no? Con la Escuela Libre de Enseñanza y después Paulo Freire, sí tienen que introducirse en el ADN de la universidad. O sea, eso es una cuestión básica. Tenemos que dejar de ser burócratas del conocimiento y tenemos que volver al campo, tenemos que tener permiso de volver al campo, porque también es un lujo. Las personas que no tienen, yo por ejemplo sí tengo una plaza base, pero si no tienes plaza base, dudo mucho que te arriesgues a meterte en determinadas cuestiones. Y después los procesos de defensa, pues también son procesos complicados porque realmente la violencia que vive el campo mexicano es muy grande y pues necesitamos gente que sea capaz de asumir el riesgo de entrar en determinados tipos de defensa de derechos de los campesinos y de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que hay una cuestión de cambiar el enfoque de la universidad de productora de conocimiento a constructora de prácticas y que el conocimiento sea parte de esa herramienta, no sea la finalidad en sí. Y descentralización, acceso, contextualización y una política educativa que sí, que obviamente tenga en cuenta las necesidades de los territorios concretos, pero sobre todo la autonomía en la construcción del conocimiento. Eso creo que es fundamental y tanto en las aulas como en las investigaciones, que se incentiven formas de conocimiento práctico, que se incentiven sistematizaciones, que se incentiven colaboraciones y conocimientos horizontales, ¿no? Que es lo que al final la universidad puede hacer. Pero obviamente necesitamos cambiar la forma incluso en la que nosotros mismos nos evaluamos y dejar de utilizar todos esos rankings productivistas absurdos en los que al final es un sistema de producción de conocimientos que no llega a la gente, sino que se queda dentro de esta torre de marfil, ¿no? Muy bien, doctor. Has hecho muy buenos planteamientos. Ambos han hecho muy buenas aportaciones a cómo las universidades pueden colaborar en estos esfuerzos a favor de acciones como esta Declaración de los Derechos de los Campesinos. Yo quisiera un poco llamar la atención también en el sentido de cómo este problema de la situación tan difícil que viven los campesinos, pues se viene arrastrando de muchísimos años, ¿no? Hemos hablado un poquito de la dimensión temporal, ¿no? Recuerdo yo un libro que se publicó en la FAO en el año 1980, donde es un libro que hacía una proyección para ver si hacia el año 2000 se eliminaba el problema del hambre, ¿verdad? Y se reconocía en ese documento que en efecto la mayoría de los campesinos son los que aportan la gran parte de los alimentos, al mismo tiempo que son los que más padecen la falta de los mismos y por lo tanto viven muchísimos en condición de pobreza. Comento esto un poco para plantearles así una última pregunta que tiene que ver con un poco esta dimensión temporal, que tiene que ver con cuál puede ser el papel de las universidades para ser un poco más efectivos en la agenda de los problemas que en este caso están siendo referidos a la temática que está en la Declaración de los Derechos de los Campesinos, como es la tierra, el agua, las semillas, el fortalecer el sistema de Naciones Unidas, todos estos problemas en esta dimensión de, sí, apoyar obviamente a las unidades agrícolas a nivel básico, de base, pero también habría que pensar cuáles son cómo pueden las universidades incidir en el ámbito de los gobiernos, en el ámbito de las ONGs que están colaborando en construir
estas iniciativas como la Declaración de los Derechos Campesinos. No sé, Ignacio, primero tú, a ver qué nos puedes decir al respecto. Bueno, en el modelo que tenemos actualmente podemos decir que la universidad tiene, o por lo menos en nuestro caso, tenemos 3 funciones sustantivas. Tenemos la docencia, tenemos la investigación y la difusión, ¿no? O sea, damos clases, aprendemos cosas y las damos a conocer, ¿no? Creo que precisamente falta esta cuarta pata. O sea, está muy bien que conozcamos cosas, que las demos a conocer y que formemos a la gente, pero la universidad tiene que definir una función cuarta, una función proactiva en la participación social, ¿no? Hay mucho tabú, incluso todavía tenemos gente que cree en cuestiones como el positivismo, la neutralidad de la ciencia, todas esas paparruchadas, ¿no? Y que te hablan de que la ciencia no es política y que la economía financiera es totalmente neutra, ¿no? Entonces, tenemos que romper ese tipo de discursos. O sea, hay una cuestión que es fundamental y de hecho creo que lo escuché en algunos de los puntos, ¿no? Ya tenemos un mercado de futuros del agua, ¿no? En Wall Street se inauguró y empezaron con California, ¿no? Yo ya he escuchado a muchos colegas académicos diciendo que bueno, ya era hora, ahora va a funcionar todo mucho mejor. Y tú dices, a ver, pero ¿estás diciendo tú que el mercado financiero regule el acceso al agua a los campesinos? ¿Eso qué sentido tiene, no? Y ellos tienen una visión académica, ¿no? Y te dicen, sí, no, así el coste-beneficio, no sé cuánto. Entonces, muchas veces se nos olvida que dentro de la misma academia está, como quien dice, el enemigo en casa, ¿no? O sea, tenemos colegas que piensan que el campesinado es algo que tendría que desaparecer y que todo tienen que ser corporaciones como Monsanto. Y son académicos igual que los que estamos acá. O sea, hay una lucha política real dentro de la universidad donde los dos bandos o los dos sectores o los grupos adversarios parten también de un método científico, parten también de un rigor, parten también de unas visiones, pero con unas propuestas muy diferentes. Entonces, eso también tenemos que ser conscientes. O sea, la universidad, yo me doctoré en Wageningen. El modelo de Wageningen es una universidad especializada en cuestiones, le llaman life science, ¿no? O sea, ciencias agrícolas y todo ese tipo de cuestiones. Es un modelo que en su momento fue muy revolucionario, que planteaba precisamente todo lo que era la lucha por el vía campesina. A mí mi asesor de tesis fue Jan Douwe van der Ploeg, que siempre ha estado luchando contra los imperios agroalimentarios. Pero resulta que hoy día las tesis de doctorado están financiadas por las multinacionales y lo que hacen es que hacen outsourcing de lo que ellos quieren investigar, le dan plata a un departamento para que ponga un par de estudiantes de doctorados a hacer los análisis que necesitan hacer y así se doctora la gente. O sea, el modelo neoliberal del que yo hablaba, que empieza con esto de cuántos puntitos, cuánto publicaste, cuántas horas diste, no qué hiciste, no cuál fue tu contribución, sino la cuantificación y burocratización de la universidad, va después más allá. Y al final tenemos a las empresas privadas definiendo nuestras agendas de investigación. Entonces, ahí hay un filón muy importante y para que realmente la academia y la universidad tengan un compromiso social y político, necesitamos una autonomía y la autonomía se nos da a través del financiamiento, un financiamiento incondicional. Pero no solo a la institución, sino a sus trabajadores, ¿no? O sea, tenemos que volver a un modelo en el cual las personas que están trabajando en la universidad no tienen que ser sospechosos por nacimiento, de que todo lo que haces lo haces mal, ¿no? Y tienes que estar informando cuántas horas gastamos en una cosa, en otra, ¿no? Sino que tenemos que tener realmente una conciencia de que la universidad tiene una función política para construir un modelo de sociedad específico. Y esa apuesta tiene que ser explícita, no implícita, ¿no? Ahí esos tres que comentaba yo, esos 3 principios de docencia, investigación y difusión, necesitan un cuarto principio que es el de transformación social. Necesitamos hacer explícita que la universidad tiene una función de transformación social. Y eso tiene que tener, igual que los otros 3, tiene que tener horas de trabajo en las personas que estamos en la universidad todas las semanas, de vinculación a movimientos sociales, de vinculación a comunidades de base y de vinculación a problemas territorialmente definidos y problemas nuestros.
La universidad está colonizada por los problemas que el primer mundo define a través de sus revistas de investigación. Y es vergonzoso ver lo que mis colegas muchas veces investigan y resuelven, que no son problemas de México ni de Latinoamérica, sino son problemas que están planteando en Suecia, en Francia, y nosotros vamos a la corriente para poder conseguir unos puntitos por tener muchas citas. Vamos a investigar lo que ellos dicen que hay que investigar ahora. Y seguimos teniendo problemáticas que no solamente los campesinos, sino los pueblos originarios siguen teniendo 500 años después de la conquista. Y todavía lo que tenemos son colegas que por llegar a un nivel en el SNI se vinculan a conversaciones y a discusiones que no tienen nada que ver con los problemas que tenemos en la vida diaria de las personas de verdad, ¿no? O sea, entonces, esa necesidad de vinculación a los problemas locales y regionales tiene que ser explícita en la universidad, tiene que ser parte de nuestro trabajo y se tiene que reconocer como un trabajo igual que se reconocen las horas de docencia y los artículos que publicas. Y eso necesita una reforma. Necesitamos una ley que reforme las universidades, que reforme la capacidad de autonomía de las mismas, porque la autonomía universitaria está ahora mismo en riesgo. Hemos tenido atentos y ataques a la autonomía universitaria, que es muy arriesgado y es muy peligroso, porque la autonomía universitaria, igual que los derechos del campesinado, se tardó mucho en conseguirlo y costó mucha sangre y costó mucho sudor. Entonces, con respecto también al camino que se tardó, que comentabas, ¿no? Más de 20 años. No son más de 20 años, son más de 8 siglos. O sea, que reconozcamos, que la sociedad reconozca al colectivo del campesinado, a esas mujeres y a esos hombres, y les reconozco la necesidad de unos derechos implícitos, eso no son 20, son 8 siglos. Y tenemos que seguir consiguiendo que eso sea reconocido también a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel social. ¿Okay? Es muy importante que facilitemos y que demos a conocer ese papel que tiene la economía campesina, ese papel que tiene la agricultura campesina en el mundo rural, en la cotidianidad de las personas para que reconozcan su valor. Porque una carta sin una conciencia de la sociedad que expide esa carta, preguntemos cuántas personas saben hoy en México que existen los derechos del campesino. No creo que, aparte de los que estamos aquí, no creo que mucha gente sepa que ni siquiera existen los derechos del campesino. Necesitamos que la sociedad se impregne y para eso el tercer pilar, que es la divulgación de la ciencia, tiene que ser una divulgación con compromiso de este tipo de cuestiones, dar a conocer la realidad, no solamente publicar en revistas en inglés y en francés porque dan muchos puntos, ¿no? Que es un problema que en mi institución, en la UAM, tenemos metido hasta la ADN, con la tontería de las bequitas y no sé qué. Doctor, pues te agradecemos mucho los comentarios que nos has dado. Nos informan los organizadores que en un minuto más se va a conectar el senador Narro, por lo cual vamos a concluir este conversatorio que ha sido muy interesante. Ha habido muy buenas las aportaciones de los dos. Les agradecemos mucho a nombre de los organizadores y seguramente muchas de sus ideas pues han quedado